8 de la mañana con 36 minutos, regresamos aquí a Expreso 24/7, la evolución de las noticias. Aquí en cabina esta mañana, ya se los habíamos anticipado, nos acompaña Pedro Ángel Contreras López, director general de ISTESON. Le damos la bienvenida esta mañana. Muy buenos días a ti, Nidia, y a todo tu auditorio. Y nos acompaña también, ya se los habíamos anticipado, el director ejecutivo de Periódico Expreso, Jesús Ruiz Gámez, que nos está acompañando también en cabina esta mañana para pues complementar esta mesa de diálogo, esta mesa de análisis con el director de ISTESON. Lo cual te agradezco mucho, Nidia, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, muy buen día, director. Gracias, Jesús. Muy bien. Bueno, pues ayer además usted compareció ante el Congreso del Estado, ante los diputados y las diputadas, y en general pues se habla de todo el tema económico, por todo el tema por el que está enfrentando ISTESON. ¿Es un desfalco, se podría decir? Yo quiero aprovechar primero, el primer comentario que quisiera hacer es en qué contexto se dio la comparecencia. Fue en el tercer informe de gobierno de la gobernadora Claudia Pavlovich. Y lo que hicimos fue primero darles toda la información sobre qué hace ISTESON, desde que se fundó, desde el 49, cuando la Dirección General de Pensiones, y toda la evolución y todo lo que hace ISTESON, toda la infraestructura que tiene, y lo que hace en temas médicos, en tema de pensiones y en tema del fondo de vivienda. Lo segundo es que, y lo más importante fue que les mostramos cuál es la situación financiera que tiene el instituto, que es una situación crítica. Pero además de eso, les señalamos por qué llegamos a esa situación y les mencionamos las 7 razones que tenemos científicas, unas más importantes que otras, pero finalmente es agrupar los 7 grandes temas que llevaron a la situación crítica que tiene ISTESON. Y por último, y lo más importante que quisimos informarle a los legisladores fue que este gobierno de la gobernadora Claudia Pavlovich no se ha quedado con los brazos cruzados, sino que ha trabajado desde el primer día de su gobierno para poder mantener a flote la institución y poderla fortalecer. Desde noviembre del año 15, el 15 y el 18 de noviembre del 2015, se presentaron las denuncias para atender el tema del desfalco que se presentó por la falta del pago de cuotas y aportaciones de la administración anterior y por haber utilizado el fondo de pensiones en ese entonces. También la gobernadora, desde el año 2016, que ya no alcanzan los recursos de ISTESON para pagar las pensiones, ha venido otorgando un subsidio del gasto corriente, dejando de hacer escuelas, hospitales, carreteras, para que pueda mantenerse a flote el sistema de pensiones, y en el 2016 fueron 495, luego creció a 536, este año van a ser 650, y para el año que entra, yo les informé a los diputados, ustedes van a encontrar que se va a requerir 826 millones en el presupuesto, adicionales al presupuesto normal que tiene ISTESON, y así como eso, y además el otro tema importante fue que mencionarles que el tema de la renivelación de pensiones, incluso la gobernadora, se han presentado todos los recursos jurídicos para que la Suprema Corte de Justicia pueda emitir un criterio sobre este tema. Y así como eso mencionamos una serie de acciones que incluso no me alcanzó el tiempo por el formato de leerlas todas, pero las dejé en la soberanía del Congreso para que supieran qué es lo que ha hecho ISTESON. Habiendo dicho esto, la pregunta es, ¿esto es suficiente para salvar ISTESON? No es suficiente. ¿No es suficiente qué? Perdón, ¿hacer qué? Todo lo que hemos hecho, que incluso hasta ahorita que se ha hecho, el tema de la renivelación de pensiones, el tema de las denuncias, el tema del subsidio, el tema de todo el ahorro que ha habido en personal de 137 millones, todo el tema del control de medicamentos que nos ha permitido ahorrar otros 50 millones, el tema de que por primera vez vamos a estar en la compra consolidada del IMSS con la mitad de los medicamentos, ya estamos participando y de hecho ayer dieron el resultado de la consolidada nacional del IMSS. Y hemos hecho controles de asistencia de los doctores, entonces hemos hecho decenas de acciones, y si muchas eso grandes. No es suficiente, ¿qué es lo que se necesita, director? Porque la verdad, yo le quiero decir esto, mire, el ISTESON ha sido una crisis permanente desde los años 90. El saqueo de pensiones que ocurrió en el sexenio pasado también ocurrió en los años 90. Prácticamente idéntico. Y la única forma de salir de la crisis que metió esa situación fue hasta la reforma del 2005 con Eduardo Burrs, cuando pues obviamente se le tuvo que aumentar las cuotas a los trabajadores y a la parte patronal. Esa fue la solución y que iba a dar una supuesta viabilidad al ISTESON de 25 años, lo cual obviamente no ocurrió. Pero yo quisiera que le dijera a la gente algo muy elemental. Si el ISTESON ha sido desfalcado, ha sido robado, ha sido saqueado, ¿por qué no hay nadie en la cárcel, pues? Eso es elemental explicarle a la gente eso. ¿Por qué no hay nadie que haya pagado las consecuencias de un robo descarado que se ha hecho al ISTESON?
A ver, son dos temas y ahorita voy a contestar el primero de la reforma del 2005 porque es muy importante. Pero el tema de las denuncias. A ver, cuando empezó el gobierno de la gobernadora Pavlovich, se presentaron a los 2 meses las denuncias correspondientes. Todavía la semana anterior, a mí los jueces y los órganos de control me han estado requiriendo informes de autoridad porque pues se están defendiendo los implicados y obviamente los implicados son quienes eran titulares de Hacienda, de la Tesorería, del mismo instituto, que fueron los responsables de esta situación. No, nosotros, bueno, tenemos que seguir el debido proceso. En nuestro caso particular, ya siendo yo director todavía, en los últimos meses, nos tocó entregarle a la Fiscalía Anticorrupción 9,000 pólizas que tuvimos que, para demostrar que ese dinero no había llegado, y hemos seguido entregando todos los informes correspondientes a las autoridades. Ellos habrán de decidir cuándo. Eso, la verdad, lo que yo sí quiero decir es que no es un tema que está muerto, es un tema que se está siguiendo. Ellos se están defendiendo como corresponde a todos los que pues, están acusados, se defienden. Nosotros estamos presentando todas las pruebas, miles de documentos de la contabilidad nuestra para demostrar que sí hay ese faltante, que sí, presentando las actas correspondientes del fondo de pensiones. ¿Solamente ellos están siendo investigados o hay más personas que están siendo investigadas por todo este tema de Istezón, todos los malos manejos, pues, de recursos? Las denuncias son ante que, o sea, a quien corresponda o quien resulte implicado, pero obviamente tendrá que empezar a mí me parece lógico que las investigaciones empiezan por quienes eran titulares de las dependencias que tenían la facultad de decisión sobre la retención y sobre la entrega de las cuotas de aportaciones y sobre quienes tenían el control del comité técnico del fondo de pensiones, entonces, y de la misma dirección del instituto. Entonces, eso es lo que me parece lógico, pero sin embargo, pues tendrá que investigarse a todos los que pudieran tener alguna relación con esta situación. Sin embargo, nomás para terminar, eso es una parte del problema. Eso es un tema importante, pero yo no quisiera que se perdiera el foco por completo. Es un tema importante, muy importante, Jesús y Nidia. Sin embargo, el tema estructural, y no lo perdamos, porque yo entiendo la emoción del tema jurídico y de la denuncia, es importante, muy importante. Yo creo que es lo principal, director, porque la impunidad, o sea, sí, es algo que lastima mucho a los ciudadanos. No quiero desviarme de ese tema y yo coincido 100% en eso. Sin embargo, sobre eso o paralelo a eso, hay un tema estructural, Jesús, que tiene que ver con la crisis del Istezón, que es: actualmente cotizan 60,000 trabajadores y tengo 15,000 en la nómina de pensionados. El dinero que ingresa de esos activos no alcanza a pagarle a esos pensionados. Ese es el problema estructural. Yo no dejo de lado el tema de las denuncias, no dejo de lado el tema del fondo de pensiones, no dejo de lado el tema de la renivelación, el tema del Unison, que ahorita lo podemos comentar, el tema de mi sindicato. Son temas que están y que contribuyeron a la gravedad del problema. Sin embargo, el tema estructural, cuando uno se va al hueso del problema, te encuentras que, y ese es el número. Ayer el diputado Fermín Trujillo dijo que era un frío tecnócrata, pero es que así es el tema. Es que ingresan 213 millones y pago 270 millones mensuales. O sea, es como si ustedes en su casa ganan 20,000 y gastan 30,000. Va a llegar un día en que va a ser crisis porque todas las tarjetas están sobresaturadas, porque todos los vecinos le sacan la vuelta porque no les quieren prestar y todos los familiares ya no les contestan el teléfono. O sea, tiene un déficit mensual de 57 millones de pesos el fondo de pensiones. Sí, y eso y ahora, adicionalmente a eso, cada año se pagan 40 días de aguinaldo, que no hay una fuente de ingreso de eso. Este año van a ser 340 millones. Pero usted dijo algo ahorita clave también, director. El gobierno del estado está financiando este déficit de 57 millones, lo está metiendo de recursos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que están agarrando impuestos que paga Nidia, que paga Cecilia, que paga un servidor, que paga usted. Luego, se están dejando esos casi 800 millones de pesos que va a meter el año que entra, es decir, son dinero que no llega a las escuelas, que no llega a los otros hospitales, que nos los quitan el resto de los ciudadanos.
¿por qué entonces tenemos que pagar los ciudadanos que no recibimos ni un beneficio del ISTESON? Ninguno. ¿Por qué tenemos que pagar cuando lo lógico sería de que si hay un déficit, es decir, que los trabajadores de ahorita para sus pensionados tendrían que pagarlo ellos, los trabajadores? Es lo lógico. ¿Por qué tenemos que pagarlos de fuera? Una situación que sea estrictamente técnica, como lo dice, porque lo entiendo que lo es. Entonces, técnicamente lo que debería hacerse es cambiar la ley 38, para que los trabajadores paguen las pensiones. El tema de cómo, hay varias maneras de cómo se pudiera hacer, y eso a nosotros se nos hizo que era muy precipitado. En un primer acercamiento formal con los diputados, donde estábamos presentándoles bajo juramento decir verdad toda la información técnica, no solamente técnica sino operativa y financiera del instituto, de ahí brincar inmediatamente a un tema de cuáles pudieran ser las vías de solución. Sin embargo, se hizo una convocatoria muy respetuosa a esa soberanía para que trabajemos de manera conjunta, ellos, nosotros, y convoquemos a los sindicatos para encontrar una solución a esto precisamente. Y la diputada Rosa María Mancha, presidenta de la Comisión Especial ISTESON, ayer mismo, terminando la comparecencia, me convocó ya para este miércoles a las 12 del día para instalar la Comisión Especial ISTESON, porque precisamente esas cosas son las que tenemos que discutir. Yo no quisiera adelantar cuáles son las cosas que nosotros hemos pensado, porque obviamente lo hemos pensado y obviamente tenemos ideas de cómo pudiera resolverse, pero se nos hizo muy responsable que de una manera tan abrupta sobresaturáramos el Congreso con este tema, porque además es un tema que va a llevar, puede llevar algunos días o semanas, y que debemos también rebotarlo con los sindicatos, porque al final del día no se trata de perjudicar a los trabajadores, es de beneficio. O sea, si no hay peor mal que el que no se tiene. O sea, si la idea es que se mantenga la institución, que les sirva, que les dé el servicio médico, que les garantice la pensión en el momento más débil de su vida, que es en la vejez. Entonces se trata de eso, por eso es que convocarlos, por eso con la idea de que pues es un asunto de todos, es una responsabilidad de todos, y vamos viendo cómo le hacemos. Tenemos propuestas, tenemos ideas, creo que los diputados también, los sindicatos sin duda tienen también ideas de cómo enfrentar este tema, pero ese es el tema esencial. Hay otros temas, el tema de la denuncia, el tema del unisón, que ahorita lo podemos comentar por separado, el tema de mi sindicato. Son temas que se tienen que resolver. El tema de la Suprema Corte están en torno al tema central. Para no irnos, porque ahorita dijo algo clave aquí, los sindicatos. Ese es un gran problema para el ISTESON, porque tiene que lidiar, como decimos, con todo un espectro de sindicatos, porque 15. tiene y sindicatos fuertes, algunos muy ruidosos, ¿no? La verdad es que ninguno de ellos va a querer que le aumenten sus cuotas a los trabajadores, ¿verdad? Entonces tiene que ser una política de Estado, como ya lo tuvo que ser en el 2005. La verdad es que siento, a menos que me corrija, pero siento que la verdad que todo es patear el bote hacia adelante. Es decir, las soluciones para el ISTESON que puedan encontrar, es decir, quitándole los abusos que comete el propio sindicato del ISTESON, que están a la vista. Ahorita nos los explica, porque creo que vale la pena que lo conozca también el público. El hecho de que les camotean las cuotas al ISTESON, o sea, la verdad es que el año pasado estábamos escuchando que el Instituto Electoral le debía como 50 millones de pesos al ISTESON, inexplicablemente, ¿verdad? Y eso es voluntarismo, es decir, no lo pagan porque no hay una reprimenda, es la verdad. Luego, entonces, aun cuando recupere todo eso el ISTESON, de todos modos va a seguir el problema estructural. Y si el problema estructural no encuentro yo, la verdad, otra forma de que se corrija más que el cambio en la ley. ¿O hay otra forma, me dice usted, de corregir el problema estructural? El problema estructural va por varias vías, y yo ahí sí me quisiera detener un poquito, porque creo que por respeto a los legisladores y también por el tema de los sindicatos, pero habremos de verlo en los próximos días, pero sí tenemos que atenderlo. O sea, yo creo que ya estamos en el momento de hacerlo. La gobernadora no quiere
y dejar esta situación sin resolver. Nosotros podíamos haber hecho de ir pasando el tema para adelante, Sí. y eso se puede hacer con más subsidio, y terminamos y se lo dejamos a los que vienen. Pero esa no es la idea de la gobernadora. De ella, de una manera muy responsable, quiere dejar una institución estable y con una solución de largo plazo, de aquí a 50 años. Y aquí me quiero regresar a algo, Jesús, porque es bien importante, por lo que está ligado, que fue la primera parte que quedó pendiente. Sí. ¿Qué pasó con la reforma del 2005? ¿Por qué se dijo que iba a durar hasta el 2030, o sea, 25 años, y se agotó en el 2015, 10 años después? La explicación la di ayer en el Congreso. La explicación es muy sencilla, aunque el tema es muy complejo. Cuando se hicieron todos los cálculos de la reforma del 2005, los cálculos actuariales, sí. y venían como 10 reformas, en las últimas 24 horas de la votación, ustedes, si eran reporteros en ese entonces, se dan de acordar, las últimas 24 horas, cuando el Congreso estaba sitiado, la legislatura en aquel entonces decidió que de los 10 cambios solamente iban a entrar en vigor 2 de manera inmediata, que era el tema de las cuotas, y que era el tema de subir el sueldo regulador de 1 a 3 años. Exacto. Todos los demás criterios quedaron para la generación que se iba a incorporar, y esa generación apenas se va a jubilar en el 2040. Pero entonces, cuando termina la votación, y se hace ese cambio dramático en la propuesta, por razones quizás de cansancio o porque no era políticamente correcto, nadie dijo hay que recalcular, porque no es cierto, no va a durar, no va a llegar al 30, porque con esto de que mandamos todo hasta el 2040, entonces ya no va a durar hasta el 2030 la reforma. Esa es la explicación. O sea, al final de cuentas la reforma fue una aspirina grandota, pues. Sí, exacto. Fue una cosa importante, porque le dio vida 10 años al instituto, pero pues, no sé si para nuestra mala suerte o buena suerte, porque es una oportunidad de hacer algo, la reforma dio sus frutos hasta el 15. Sí. Y cuando nosotros entramos como gobierno, que la gobernadora Pavlovich encabeza este gobierno, de manera muy responsable se da cuenta de que hay un problema estructural ahí, y que hay que empezar a ponerle dinero del presupuesto, porque ya en ese momento ya no estaban alcanzando las cuotas de aportaciones, y así lo ha hecho, y ahorita estamos en el punto donde hay que tomar una decisión mayor, hay que hacer una propuesta de gran calado, una cirugía mayor, y algo que sí nos garantice que esta sea una solución que dure para los años por venir, y que no nos y que no pospongamos o tratemos de decir que sí cambiamos, pero que dejemos ahí medio escondido el tema, como fue en la reforma del 2005, que eso es un tema que no se discute, o que sea, no se comenta. No gatopardismo, pues, no sé, para que todo quede igual. Exacto. A ver, ahorita dijo varias frases, dijo, es el momento de hacer algo, ¿ok? Dice, es una solución de largo plazo. La voluntad es solucionar el problema estructural. A ver, todo eso que me está diciendo lo podemos sintetizar simplemente, es decir, hay que cambiar la ley del ISTESON. No le podría decir eso, pero el tema es que yo creo que en la solución deben participar los diputados. Pero los diputados no pueden otra más que cambiar la ley, director. Bueno, también tienen el recurso del presupuesto, entonces, o ambas cosas. Entonces, yo esta parte quisiera dejarla ahí, porque creo que sería muy poco serio de mi parte a avanzar, sabiendo que el próximo miércoles habremos de tener la primera reunión formal con los diputados, pero yo creo que ellos son parte de la solución, respetuosamente los hemos convocado. Hay una nueva mayoría, que hay que reconocerla, y hay que tomar su opinión y sus reflexiones, y lo que ellos consideren también que contribuye a la mejora, porque si al final se decide no hacer nada, tenemos entonces que seguir dándole recursos fiscales al ISTESON. Y aquí termino el punto, porque algo que sí a todos nos debe quedar muy claro, y lo quiero decir como es, por lo que yo he estudiado en el mundo del tema de las pensiones. Dejar de pagar las pensiones
sería un problema monumental. Por supuesto. En Nicaragua hubo muertos, en Francia hubo huelga general, en España hubo... Una pregunta, entonces, ¿se siguen ¿no? pagando las pensiones tan elevadas que se habían dado a conocer? Desgraciadamente, rigurosamente, el día 3, 4 de cada mes se pagan las pensiones, todas. Estamos pagando actualmente a 15,000, más 15,060 gentes, está en la nómina al día de hoy, y el día 4, 3 y 4 se les paga. Y actualmente la nómina está en 270 millones de pesos. ¿Cuáles son las mensuales. pensiones, los montos más elevados de pensiones que el están más pagando alto ahorita? son 170,000 pesos exactamente. ¿Y cuántas son arriba de 100,000? Son más de 100. Más de 100, Más de 100%, 10 millones. O sea, la verdad es que para el presupuesto del ISSSTE ese no es el problema, ¿no? No, pero a ver, el ISSSTE federal tiene un tope de pensiones Sí, de por 97,000 pesos. El IMSS tiene un tope, con la ley anterior, tiene un tope de pensiones de 54,000 pesos. Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros en el rango arriba del IMSS tenemos 2,500 gentes. Es un claro abuso que se ha cometido con este O sea, deberían tener también ustedes un tope entonces de pensiones. Y arriba del tope del ISSSTE tenemos el 60%. O sea, estamos en el absurdo ¿no? de que un pensionado del ISSSTE o muchos pensionados del ISSSTE están pensionados con cantidades mucho mayor de lo que gana la gobernadora, pues. Ese es el problema. A ver, Jesús, ese tema es bien importante, porque ayer también lo discutíamos con los diputados y yo les explicaba este tema a los legisladores. El problema de las pensiones, de estas pensiones monumentales, es que es una injusticia, porque yo les comentaba, ahora que ustedes van a revisar el presupuesto y que viene el tabulador de sueldos, se van a dar cuenta que ni aún hoy, para el 2019, no hay un solo funcionario, ni la gobernadora, ni el presidente del tribunal, que gane 170,000 pesos. Entonces, ¿cómo es que alguien pudo haber ganado 170,000 pesos hace 10 años que se jubiló o hace 15? O sea, nunca nadie ganó esa cantidad en Sonora, nadie. Ahora, entonces, el problema es que están validados por un juez. Y entonces, ahí es donde yo no encuentro, porque usted dice, los demandé ante la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Por los que están pidiendo este tipo de jubilaciones. Yo no encuentro la causa penal ahí, director, porque al final de cuentas, el tener una intención de hacer algo no constituye un delito. Y luego, si lo logran, es porque se los dio un juez. ¿Dónde está el delito en esos casos? Es que son dos demandas distintas que, para no confundir a su auditorio. Una es la que está en la Suprema Corte de Justicia, que al día de ayer, de los 7 amparos que tiene en revisión, ha resuelto 4 para el criterio de que sea sobre lo cotizado. Con uno más. Hacemos jurisprudencia y se cierra ese problema. O sea, los 4 han ido en el sentido de que es sobre lo cotizado. Sobre lo cotizado. Okay. Entonces, ese es un tema. El otro que mencionas es la denuncia penal que presentamos. Ahí tendrá que definir la Fiscalía General y eventualmente un juez, porque lo que nosotros alegamos en que es separado de ¿no? Lo que alegamos de estas megapensiones, es decir, es que, por ejemplo, ellos cuando fueron con el juez le dijeron, oye, lo que pasa es que yo ganaba más, ¿no? Y entonces yo como Instituto de Seguridad Social le digo, sí, pero no cotizaste sobre esa cantidad adicional. Claro. Entonces dice, yo de lo que lo estoy acusando es de intento de fraude, porque yo le digo, tú tuviste 30 años para darte cuenta que no estabas cotizando y ahorita estás queriendo tomar una ventaja indebida de algo que pudiste haber denunciado en algún momento. ¿Por qué te hiciste omiso 30 años? No pusiste tu parte, no le exigiste a tu patrón que pusiera su parte y ahora vienes conmigo que soy el menos indicado, porque yo soy como un banco, o sea, yo nada más te guardo tu dinero. O sea, usted está diciéndole, o sea, no te puedes decir víctima. Pues. Exacto, porque quieres abusar de una situación que tuviste 30 y que te diste cuenta, porque cada quincena te dieron un cheque y ahí decías cuánto estaba, ahí te diste cuenta y ahí podías haber ido con tu patrón y decirle, oye, no estás cotizando y yo cuando me vaya, ¿qué va a pasar con mi pensión? Te hiciste omiso y ahora, 30 años después, quieres tomar ventaja indebida de una situación irregular y ahí es donde yo como sistema de pensiones, que no era tu patrón, yo nunca fui tu patrón, yo voy con un juez y le digo, este señor
quiere tomar una ventaja indebida de una situación irregular que él se dio cuenta durante 30 años y él lo debió haber denunciado a su patrón o haber venido a decir al Instituto de Seguridad Social y que no le estaban descontando de acuerdo a su sueldo. A ver, le volteo la tortilla. Hay trabajadores, secretarias, eso, que van a jubilarse, nunca se enteraron también, pero ellos ganaban 20,000 pesos, por decir algo, y ellos van con ilusión de jubilarse con 20,000 pesos, y resulta que nada más son 10, porque el patrón nada más lo tenía cotizando con 10, y ellos no supieron. No, no, en el caso del servicio público no sucede eso, porque todos... Porque están los cheques verdes y que las compensaciones y etcétera. No. En el gobierno, a lo mejor ustedes nunca han trabajado en el gobierno, yo toda mi vida he trabajado en el gobierno. Viene lo que uno gana, con un numerito, y atrás vienen como todo lo que quiere decir cada numerito. Yo tuve 30 años, multiplíquenlo, te daban 24 recibos por 30 años. ¿Cuántas veces viste el recibo? ¿Cuántas veces? Y ahí decía cuánto estabas cotizando para la seguridad social y podías haber dicho, oye, pues es que nomás son 10. Y cuando te daban el famoso cheque verde o te daban el efectivo, pues también te diste dar cuenta que no estabas cotizando. Pero entonces... las esposas sí lo checan. Oiga, pero fíjese, pero a usted me está diciendo algo ahorita que no me habían declarado a mí en lo personal, Nidia, los anteriores directores. Los anteriores directores, fue una declaración que varias veces le tocó a un servidor recibirla, que decían, es que fíjate lo que están haciendo. El Congreso, por ejemplo, ¿no? Me tiene a tantos empleados y nada más me está reportando, digamos, el 30 al 40% del ingreso real que tienen. Eso lo decían. Es correcto. El punto es, eso es correcto, y lo que te declararon los directores es correcto. El punto es que yo digo, a ver, hasta ahí estamos bien. Ya te jubilaste con el 40%. Vienes conmigo. Entonces yo te digo, pues esto es lo que te tocó. Sí. ¿No? Oye, no, pero bueno, no es conmigo entonces el pleito. No, por eso le digo. Es que no le estoy echando la culpa al Listezón. Lo que le estoy diciendo es que le volteo la tortilla de que hay empleados, o sea, que han llegado y dice, oye, bueno, le dice el Listezón, lo que pasa es que tú te cotizaron sobre 10 nada más. Oye, pero es que yo ganaba 20, ¿verdad? Entonces, ahí no hay intento de abuso, sino que es algo justo, pues, ¿no? Lo que pediría. Es culpa del patrón, lo entiendo, ¿no? Es culpa del Congreso, es culpa de la SEC, el que sea, el que no cotizó con el sueldo total al trabajador. Sí. A ver, pero ahí vámonos ya estamos llegando al punto, espero que quede claro y no confunda más a su público. Todo eso está bien. Sí. El punto es, ahí es donde está lo absurdo, y aquí sí ya nos vamos al tema de la Suprema Corte. Cuando van con el juez y le dicen, oye juez, yo en el Poder Judicial me cotizaron sobre el 40, pero yo ganaba 60, ganaba no 10, ganaba 20,000 pesos. Entonces fíjate lo que dice el juez, eso dice en la sentencia, dice el juez. Entonces yo ordeno, ¿no?, que te renivelen la pensión, siempre y cuando tú pongas la parte que dejaste de pagar todo el tiempo, lo que te tocaba, y el patrón pongas la parte que le tocaba, ¿no? Hasta ahí todo hubiera estado perfecto. Sin embargo, el derechohabiente va y dice, oye, el patrón no quiere pagar, ni yo tampoco tengo para pagar, porque pues fueron 30 años y pues nunca lo coticé. Y ahí es donde vamos al absurdo. Por eso el tema tuvo que escalar a la Suprema Corte, porque entonces el juez, yo pienso, con todo el respeto que le tengo a los jueces, pero yo pienso desde mi punto de vista como administrador del sistema de pensiones, que es algo fuera de proporción. Entonces se voltea y me dice, ¿sabes qué, director de Listezón? Aunque él no cotiza, aunque el patrón no cotiza, tú págale. Entonces yo le digo, oye juez, ¿y yo de dónde le pago? Si yo soy un banco, yo tengo el dinero, yo tengo nomás guardado lo que depositó, ¿de dónde le pago a él? Pues tú págale. Entonces, como me amenaza con destituirme o embargarme las cuentas, entonces ¿qué hago yo? Pues le pago. Pues agarro de otro lado y le pago. Y se vuelve un cuento de nunca acabar, ¿no? Y así, ¿cuántos casos tienen así? Ahorita tengo, ahí va el tema, y esa es una de las 7 causas del problema. En los 3 años de este gobierno, de la gobernadora Pavlovich, hemos perdido ya de manera irremediable, donde me amenazan con destituirme o embargarme las cuentas, hemos perdido
de manera efectiva, donde ya hemos tenido que pagar constante y sonante 210 casos y hemos pagado 213 millones de pesos que yo no tengo de dónde agarrarlo, pues lo agarro del gasto corriente, por eso es que está tronando el sistema médico, pero no, ese no es el problema es que tengo 1.500 demandas en juicio, 1.500 en curso que valen 1.523 millones de pesos, entonces es una locura, pero ese no es el problema todavía es que de los 15,000 que están jubilados, solamente han demandado 3,000. Quiere decir que si sigue esta lógica, estos 12,000 que están jubilados todavía mantienen el derecho de jubilarse. Entonces, este pasivo contingente que tengo de 1.523 puede hacerse 5,000, 6,000, pero ese todavía no es el problema. El problema es que los 60,000 que estamos activos, mantenemos ese derecho de esa renivelación. Entonces, es una locura monumental. ¿Por qué no cerramos el ISSSTESON? ¿No? De hecho, oiga, pues es que el panorama está en que me quedo sin trabajo. El panorama está en que no tiene vuelta de hoja esto, porque mire, viene una situación que no se ha dado, o sea, pero casi porque todos los gobiernos lo prometen de que van a recortar la nómina. Pero imagínese el director del ISSSTESON todavía con menos trabajadores cotizando, con las mismas obligaciones. Es decir, en vez de que le ingresen 213 millones, pues le ingresarían menos y luego todavía crecería la nómina. Entonces, estamos ante una bola de nieve que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, pues casi le invito a que salgamos corriendo, ¿no? O sea, sí. De hecho, hay otros estados en donde no existe un servicio médico para los trabajadores de gobierno. ¿Ustedes se han preguntado o se han puesto a analizar si eso sería viable para el caso de Sonora, ya con todo este esquema y todo lo que nos está platicando esta mañana? Bueno, no es exactamente así. Lo que sucede, voy al caso de Sinaloa, voy al caso de Hidalgo, voy al caso de Zacatecas, voy al caso de Nuevo León. Lo que ellos han hecho es lo siguiente: parten el instituto en dos. Hacen el sistema de pensiones por un lado y por otro lado lo que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar el servicio médico. Entonces van al IMSS y le dicen, oye, IMSS, pues ahí te los encargo a todos. O sea, sí les dan el servicio médico, pero o se van al ISSSTE y le dicen, oye, ISSSTE, pues ahí te los encargo, ¿no? Y ahí yo te voy a pagar una cuota y tú dales el servicio. Hay quienes han contratado seguros privados, ¿no? Sí, también. También. Entonces, pero lo más común, lo que Sinaloa los tiene en el ISSSTE, Hidalgo los tiene en el IMSS, Zacatecas los tiene en el ISSSTE, y así, o sea, eso es lo que... ¿No sería más viable aquí para Sonora? Sí, puedes, pagas la cuota y todos los de Sinaloa están en el ISSSTE federal. Pero ¿por qué no empezar por algo más fácil? La verdad es que también el problema inicial del ISSSTESON es que los organismos fundadores que fueron el CENTE, el SUSPES, pues tienen una masa, decir, salarial suficiente, y si fueran eso nada más no tuviera tanto problema el ISSSTESON. Pero por populismo, es la verdad, empezaron a meter organismos y creo que usted dio la cifra de que tienen 140 organismos. 45. 145 organismos, muchos de ellos prácticamente insolventes, algunos, ¿verdad? Luego, algunos también que simplemente les camotean el ISSSTESON, lo dejan al último, ¿no? ¿Por qué no aplica mano dura al ISSSTESON? Vuelvo a lo mismo, ¿para qué nos van a cobrar al resto de la gente? ¿Por qué nos cobran a los que no recibimos beneficios? ¿Por qué no les quitan los derechos a los que no pagan y punto? Bueno, eso hicimos, hace días lo anunciamos. Vuelvo a reiterar, los que nos pagan a través de retenciones en esta administración no nos deben absolutamente un peso. Hay 28 organismos que nos pagan directamente en la tesorería de ISSSTESON. De esos, 14 están muy rezagados en pagos. Les notificamos, 10 se acercaron a pagar o a hacer un convenio, 4 no, y les suspendimos el servicio, equivalente a 841 derechohabientes. Y así esa es la política de cobranza que tenemos para recuperar los adeudos. Ahora, pero eso nos lleva a un tema mayor, el tema de justamente todo este gigantismo de ir agregando organismos y todo eso. Y vámonos al tema que está en la mesa, que es el tema de la Unison. La ley 38, como está diseñada, solamente obliga a que ISSSTESON le dé justamente servicio a los trabajadores al servicio del Estado, básicamente a los que están agrupados en el CENTES y en el SUSPES. Exacto. Básicamente. El artículo 4 de la ley 38 dice que
todos los organismos públicos, nada más públicos, pueden afiliarse voluntariamente al ISTESON siempre y cuando en las condiciones que la junta directiva les determine. Exacto. Entonces, es una afiliación voluntaria, es una afiliación voluntaria. Entonces, el tema del Unison es que cuando se modificó la ley del 2005, que uno de los dos logros que tuvo fue el tema de las cuotas, la Unison es el único de los 145 que no aceptó actualizar sus cuotas. Yo lo que digo es que el problema es lo que dejan de pagar, no es que generaron la deuda, porque no lo generaron porque nunca han querido firmar, pero han dejado de pagar una cantidad monumental. Y el tema es... Pero es que eso no es que los patos le tiren a las escopetas. ¿Cómo puede ser que alguien que está recibiendo un beneficio ponga las condiciones? Lo mismo digo yo. Entonces yo lo que le digo a los trabajadores de la Unison, que por cierto su respuesta ha sido que o me queman el edificio o que corran al directorio. Le digo, oye, pues si es la parte más inteligente de la sociedad sonorense, su solución es ir a quemar el edificio del ISTESON, entonces ya no me quiero imaginar entonces ya no me quiero imaginar. Oye, no les dijo, ya imagino por quién votaron, no les dijo. No, entonces imagínate, la inteligencia de Sonora, la intelectualidad, que su propuesta es irme a quemar el edificio, pues entonces yo ya no sé. Entonces yo lo que les he dicho a los trabajadores, a ver, está bien, si por no generar un conflicto social no vamos a arreglar el problema, está bien, nada más que lo sepamos todos en qué estamos parados, porque cuando ustedes van a mi servicio médico, aunque esté mal mi servicio médico o bien, yo no lo saco a la mitad de la operación, ni lo saco a la mitad de la consulta, ni les doy la mitad de los medicamentos, les doy el mismo tratamiento, malo o bueno, les doy el mismo tratamiento. A ver, pero está anunciando que va a ser un abuso tolerado, el de la Unison. Pues yo lo puse como uno de los problemas ante la legislatura para que veamos qué podemos hacer. Lo que yo reitero es que la afiliación es voluntaria y voluntariamente también se pueden ir al Seguro Popular, voluntariamente se pueden ir al IMSS, voluntariamente se pueden ir al ISSSTE. Nunca, o sea, los de la Unison nunca van a decir y van a tratar de seguir con ese abuso. Es más, el rector se fue por el fácil expediente de decir, para poder cumplir el ISTESON, quiero 50 millones de pesos más. Entonces decimos como decía mi nana, pues qué chulo, ¿no? O sea, denme más dinero y cumplo. Ese no es el chiste. No, y una cosa que es muy importante, con el rector, durante 2 años se hizo una negociación, ni siquiera yo era director cuando empezó la negociación, se terminó en septiembre, ya hay un convenio, esa es la buena noticia, ya hay un convenio negociado, nada más que el rector me dice, yo no lo puedo firmar porque los sindicatos no me lo aceptan. Entonces yo le digo, oye, pero yo ya no puedo hacer más, digo, ya no es un tema mío de los sindicatos, porque yo firmo el convenio con el patrón. Entonces, el tema es que ya hay, y todo esto va orientado a que firmen el convenio y que se pongan en las mismas condiciones de todo esto, porque yo quiero terminar diciendo lo siguiente en el tema del Unison. El problema no es el adeudo, que sí es un problema, la conducta, que también es un problema, el problema es el precedente, porque ¿qué tal si los otros 144 organismos de repente me dicen, ¿sabes qué? Pues yo igual que la Unison, si ya estamos en el hoyo, pues no quiero pensar dónde vamos a terminar. ¿Le ofrece usted al Unison, en aras de esto, le ofrece usted al Unison un borrón y cuenta nueva, decir, nos olvidamos todo lo demás, pero ajustense a la ley de aquí en adelante? La Junta ya lo autorizó así, ¿sí? Y es más, la Junta autorizó que la regulación que se regularan en 5 años y ni así quieren. No, pues no van a querer. Pues, o sea, oiga, nada más porque el tiempo se nos terminó, pero una duda. Ayer usted le pedía a los diputados ahí que legislaran para tipificar como delito el que no se hagan las transferencias de cuotas al ISTESON. O sea, no es delito. Lo pidió Fermín Trujillo, me preguntó que si yo cómo lo veía, yo le dije, yo estuve 12 años en el SAT, y en el SAT a partir del 1,800,000, y lo saben todos los empresarios, a partir del 1,800,000 es delito penal no entregar las retenciones de IVA y el impuesto sobre la renta. Yo estuve en auditoría fiscal muchos años y eso lo aplicamos. Entonces yo lo que le contesté, le dije, si usted me pregunta por mi experiencia personal, pues claro que sí, porque eso lo hacíamos en el SAT, pero es facultad de esa soberanía hacerlo delito Pero grave. entonces, ¿cómo están denunciados Carlos Villalobos y Mario Cuen si no está tipificado como delito? No, es un delito, lo que quieren hacerlo es un delito grave. O sea... bien, o sea que sea delito grave. Bueno, es lo que no se entendió. Sí. Pero lo propuso el diputado Fermín Trujillo. Yo le dije, en mi experiencia de 12 años que estuve en el SAT como auditor,
fiscal internacional, pues para mí es una práctica común esa, y pues me vine encontrando que aquí no era, ¿no? Pues ya se nos va a acabar el tiempo, nada más como última pregunta, preguntarle si Istezón ha detenido este sexenio, si ha frenado obras, si va a ser recordado como un lastre para el sexenio de Claudia Pavlovich, porque en administraciones anteriores pues veíamos que seguían llevándose a cabo obras, y sin embargo en pues hemos visto muy poco en ese sentido, y el tema de Istezón muy grave. Es una de las cosas buenas que estamos haciendo, pero bueno, hay toda una cultura de la queja en el tema de Istezón, porque estamos construyendo una clínica muy, muy bonita, por cierto, y muy funcional en 12 de octubre y Nayarit, para mover el CIA Centro del Hospital Chávez a estas instalaciones para dar un mejor servicio y demás, pero adicionalmente nos va a permitir liberar el 20% del Chávez para todavía dar mejor servicio en el Chávez. Estamos haciendo eso, estamos equipando con tecnología de última generación al Chávez. Tenemos resonancia magnética nuclear, que no en cualquier lugar lo encuentran, y sí hemos estado invirtiendo, hemos estado construyendo, y la gente me dice, oye, pero ¿por qué lo haces si no hay medicinas o estar? Pues porque hay que dar el servicio. Hay 180,000 gentes que necesitan el servicio médico, y yo como quiera, y como la ley me obliga a dárselo, le digo, es que si yo no tengo la instalación, entonces te tengo que mandar a un hospital privado y me sale más caro. Entonces por eso en términos financieros hay que seguir construyendo, y lo hemos seguido haciendo. La gobernadora está trabajando en eso, y sabemos que es un esfuerzo monumental de su parte, que con todo y eso podamos continuar equipando con la tecnología más nueva al Hospital Chávez en particular, y al López Mateos de Obregón, y estamos construyendo esta clínica que espero inaugurarla, que la gobernadora la pueda inaugurar antes de fin de año. Bueno. El Istezón compraba medicamentos, compraba aspirinas a 20 pesos la pastilla. No va a pasar ya, porque la mitad de los medicamentos los subimos a la compra consolidada del IMSS, y ahí es una licitación pública internacional donde participa prácticamente todos los organismos de seguridad social de México, y nosotros la mitad al menos para probar el sistema, y poco a poco, y llega un momento donde prácticamente todo lo compremos en la compra consolidada para evitar esos problemas. Nos va a generar un ahorro del 30% en las compras, y nos va a garantizar el abasto por la magnitud y el peso que tiene la compra consolidada del IMSS. ¿Para cuándo se va a garantizar el abasto? Yo espero que el próximo año, este año estamos cerrando en 86%, yo quiero que lleguemos al 93%, que es el estándar que tiene el IMSS y básicamente el IMSS, y con eso quedamos bien. Bueno, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, de hecho nos extendimos un poquito más, pero creo que valió la pena poder platicar con Pedro Ángel Contreras López, director general de Istezón. Nos acompañó esta mañana Jesús Ruiz Gámez, director ejecutivo de Periódico Expreso. Gracias por esta charla con el auditorio de Expreso 24/7. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jesús. Muy bien, nos despedimos, les deseamos un excelente día y les invitamos a que continúen con nuestra programación.